Ya os han avisado. Perfecto. Libros históricos. Es muy importante que vosotros veáis que nosotros vamos a estudiar la mayor parte de los libros históricos. Su trasfondo es el estudio teológico de la Biblia hebrea. Aquí vamos a explicar algo. ¿Os recordáis cuando dimos la primera asignatura, no la segunda, la primera asignatura, que nosotros hablemos de cómo estaba estructurada la Biblia? La Biblia hebrea, que es la que se traduce a posteriori al griego, el Antiguo Testamento, tal cual Jesús lo recibió, que se llama Tacná, tiene una organización que la vamos a ver ahora. Pero la Biblia que nosotros recibimos, que es una traducción que hacen del texto Receptus, Cipriano de Valera con Casidoro de Reina, tienen otro orden en la ubicación de los libros, que es donde nosotros los llamamos o lo conocemos como los libros históricos. ¿Habéis entendido esa parte? Es decir, los hebreos organizan el Antiguo Testamento, que le llaman la Tacná en la Torah, el Nevim y el Ketuvim. Nosotros lo tenemos, los protestantes los tenemos, incluso los católicos, cuando las Biblias católicas al español, es decir, del texto Receptus, la organización nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Edra, Nehemías, Esther. Eso se llaman los libros históricos. Y me lo aprendí en la escuela dominical porque ganaban una Biblia el que lo decía de memoria, ¿vale? Y no la gané, la ganaron otras personas. Pero bueno, pero de tanto machacarlo lo tuvimos que aprender de memoria. En la Biblia hebrea, cuando la estructura es diferente, ¿cuáles serían los libros históricos en nuestra Biblia? Desde Josué hasta Esther. Después empezaríamos con Job, nosotros, que esos son los libros poéticos o sapienciales. Ellos no. Ellos tienen, la Tacná tiene la Torá, que son los 5 primeros libros de Moisés, y después están los Nevim, que son los profetas, a los que dividen en dos partes. Los profetas anteriores, que son desde Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, que está en la Biblia hebrea, está como un solo libro. Primera y segunda de Reyes, que está como un libro. Y esos son los profetas anteriores. Después están los profetas posteriores, que están Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores como un solo libro. Y después están Ketuvim o los escritos, que son Salmos, Proverbios, Jod, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdra, Nehemías, como un solo libro, y las crónicas. ¿Por qué? Porque los hebreos le están dando un orden cronológico a los libros. Tener en cuenta que nosotros, nuestro último libro histórico es Esther, y resulta que Esther está mucho antes que Isaías. Y Esther fue aproximadamente en el 400 y algo antes de Cristo, y Isaías fue en el 800. Es decir, si nosotros leemos la Biblia correlativamente de Génesis hasta Malaquía, nosotros no tenemos orden cronológico. Porque nosotros en Esther terminaría la historia la historia del Antiguo Testamento y entraríamos en lo que es el periodo intertestamentario, y después saltaríamos a leer Job, Salmo, y después leeríamos Isaías. Entonces los hebreos le dan, es como que cuentan la historia completa de la salvación. Por eso Crónicas, que es el último libro que se escribe, probablemente Crónicas fue el último libro que se escribió. Y por eso ellos lo ponen en el último lugar. Y Pastor, ¿por qué en la versión
griega o la que tenemos nosotros, ¿por qué no han guardado ese orden para más facilidad para poderla leer y entenderla mejor? ¿La Porque, Biblia? porque lo hicieron con una clasificación para que nosotros la tuviéramos mejor clasificada a la hora de interpretarla, que era la ley, que es la historia de Israel y que son los profetas. Pues nos la han mangado bien, porque yo cuando descubrí que Crónicas o Reyes era igual que Samuel y contaba lo mismo, vamos, a mí me amargaron la vida, porque yo era feliz pensando que todo iba ahí según se contaba. Qué decepción. La mangaron. La mangaron. Es que se repiten, contadas por otra persona. Y se repiten varias veces, y sobre todo Crónicas con Reyes. Se repite bastante. Es como los 4 evangelios que se repiten. Este tipo de estudios sí nos va a poder permitir tener más un orden cronológico. Dicho esto, ahora aquí, pues, deciros que los profetas anteriores cubren los eventos entre el siglo XIII y el siglo VII antes de Cristo. Los profetas anteriores son libros históricos, es decir, relatan eventos de la historia de Israel. Pregunta muy importante. ¿En qué sentido, pues, podemos decir que los profetas anteriores son profetas? ¿Por qué estos libros son proféticos si se le llaman profetas anteriores? Si en ellos no hay profecía. ¿Alguna opinión? Dejo de compartir para veros. ¿Por qué creéis vosotros que se le llaman profetas anteriores? ¿Por qué se le da el título de profeta? Bueno, si no sabéis, no tenéis ninguna opinión, continuamos. Pero, ¿no? Sí, perdona. No sé quién ha hablado. ¿Por qué le llaman profetas? Claro, ya estoy dando aquí la respuesta. Le llaman profeta. No vale, ya lo sé que no vale. Pero bueno, está la respuesta. Pero yo no quería hablar porque no sé yo si... ¿Para qué, no? Si yo esto lo he visto. ¿O no? Bueno, pero lo mismo, si queréis hablar, que es para que no sea un monólogo. Claro, pues yo no, para no responder porque yo ya lo he visto. Digo, no sé si... No, pero bueno, pero era para que dialoguemos, ¿no? Pero bueno, lo leo y ya después os escucho, ¿vale? La profecía es más que una mera predicción del futuro. Tener en cuenta que en el Antiguo Testamento y en la Biblia la profecía no tiene que ver solamente con vaticinar el futuro. La profecía tiene que ver con la capacidad, una de las cosas, de discernir el movimiento de Dios en la historia, pasado, presente y futuro. Y dentro de lo que, ya cuando estudiemos los profetas, vais a ver, o lo adelanto, que habían distintos tipos de profetas. Estaban los Roet y los Nabí. Los Roet eran los videntes. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, aunque se traducen ambas palabras por profeta, pero a los que predecían el futuro le llamaban Roet. Y a los que hablaban por parte de Dios, y que las personas entendían que Dios estaba hablando por boca de ellos, como la Biblia hoy nos habla, es decir, en inspiración de Dios, a eso se le llamaba Nabí. Porque la palabra profeta en griego y la palabra profeta también en hebreo, ¿qué le pide cuando Moisés le dice a Dios que él no sabe hablar? ¿Qué le da Dios? ¿Lo recordáis? La excusa de Moisés: soy tardo de lengua, ¿no? Y Dios le da un profeta a Moisés, a Moisés, y le dice: tu hermano Aarón te será por profeta. Porque profeta es el que habla por otro. Y la misión del profeta era reproducir con exactitud el mensaje que recibía. Profeta es aquel que habla de otro. Porque hablaban por parte de Dios. Aunque la palabra profeta, y esto ya después lo veremos, la palabra profeta muchas veces se traducen por alabanza.
porque es muy similar. Por eso cuando el texto dice que que Saúl descendía entre los profetas y fue contado entre los profetas, no era que Saúl estaba prediciendo el futuro, sino que estaba adorando. Esto ya lo estaréis viendo. Dicho esto, ¿algún comentario que queráis hacer? ¿Preguntas? Matizo, el movimiento profético del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el movimiento profético que Pablo habla. La profecía que Pablo habla como don del Espíritu, como don de profecía, no es el ministerio del profeta, ni es el ministerio profético del Nuevo Testamento. El don de profecía es un don del Espíritu Santo que sirve para edificar, exhortar y consolar. Los profetas del Antiguo Testamento no exhortaban, no edificaban y no consolaban. No eran, porque ellos no tenían como visión la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me estoy explicando? Los profetas, si ellos daban una profecía y no sabían, ¿qué hacían con ellos? Los apedreaban. Me estoy explicando lo mejor que sé. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo vayamos introduciendo en nuestra manera de interpretarla, de ver la Biblia. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una, pastor. Sí. Hay alguna vez que yo he leído en la Biblia que se habla de vidente. Evidentemente, supongo que Ese es el Roel. Claro, no será equivalente al vidente de hoy en día, que sale a las 2 de la mañana. Ese es el Roel. El término que aparece como vidente, Samuel era vidente, es Roed. Es el que más me llamaba la atención. Algunas versiones lo traducen como el vidente y otras como profeta, pero vidente realmente la palabra en hebreo es Roed, porque no todos los profetas eran Roed. No sé si te queda eso claro, Camilo. Sí, claro, porque tú dijiste que había 2 términos para definir al profeta, evidentemente en el hebreo. Entonces... Nosotros en castellano lo traducen igual por profeta, los dos, pero realmente uno sería vidente y el otro profeta. Pero yo he leído de Samuel, en no sé en qué traducción, que se le llamó también vidente. Se le llama vidente. Pastor, ¿y esas 2 definiciones vienen en el manual? Estas no, porque no estamos tocando libros, realmente estamos diciendo que estos se le llaman profetas anteriores por el simple hecho de que la profecía bíblica va más allá de predecir el futuro, porque tener en cuenta que toda la Biblia es una profecía y que estaba denunciando el pecado como consecuencia, la destrucción como consecuencia del pecado, el carácter santo de Dios y un advenimiento glorioso de un Mesías redentor. Vale, no era para apuntarlo, para saber si viene luego en el manual o no. Por eso los hebreos, los hebreos cuando ellos veían a los libros históricos, estaban viendo el movimiento de Dios en la historia, pasado, presente y futuro. Por eso estos libros son proféticos, porque en su conjunto estaban demostrando cómo Dios preservaba al pueblo de Israel y también lo que ellos estaban esperando, un reino glorioso. Y aquí ahora lo vamos a seguir viendo. No sé si me he explicado, los hebreos no entendían la profecía solamente como el que ve el futuro, sino como Dios controlando la historia tanto pasado, presente y futuro. Y esto es lo que a ellos le produce la esperanza de Israel. Por eso cuando Cristo llega, ellos tienen tergiversado el concepto, porque ellos están esperando un Mesías legislador, libertador de la opresión. Y cuando Jesús aparece, pues no cumple con sus expectativas y evidentemente lo crucifican, ¿no? Pero ellos estaban esperando un Mesías, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos los libros históricos? Gillis ha dicho una frase lapidaria: no se puede entender la verdadera religión sin entender el fondo histórico por el cual nos han llegado estas verdades espirituales.
Nosotros no entenderíamos para nada el lenguaje del Nuevo Testamento ni las ideas del Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo Testamento. ¿Cómo explicamos la doctrina de la justificación si todo el medio de justificación se llama sacrificio? ¿Cómo entenderíamos la expiación de nuestros pecados si todo eso está en el libro de Levítico? ¿Cómo entenderíamos el reino de Dios si no veríamos cómo fue el reino de Dios con David? La expresión mayor del reino de Dios en la tierra fueron en los días de David, donde desde Sión estaba el arca y no solamente subía la adoración a Dios, sino que también el gobierno. El monte de Sión, David lo convierte en una anticipación de lo que va a ser el reino de Dios en la tierra. Porque en el mismo rey era sacerdote, recordáis que era por el orden de Melquisedec, pero el mismo rey que tenía el arca del pacto y que ministraba adoración permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, era el mismo que creaba las leyes para legislar. No había una separación entre gobierno y adoración, culto y reino. Entonces, si nosotros ahora mismo queremos entender el mensaje central del reino de Jesucristo, tenemos que tirar para atrás las profecías de Abraham, el pacto con Abraham, el pacto con David. Tenemos que ver a Melquisedec, tenemos que ver la historia. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento si queremos conocer las doctrinas, si queremos conocer, tener en cuenta que esto lo vimos en la primera asignatura. La revelación ha sido progresiva. No significa que fue de la mentira a la verdad, no, progresiva. Es que la verdad fue dicha en tipos, símbolos y formas, y de forma fragmentaria, y de formas que eran como si se viera a través de un espejo, dice Pablo, y a la medida que fueron la revelación, el velo se fue corriendo, llegaron a ver a Cristo encarnado, y hoy nosotros, por medio de la iluminación del Espíritu Santo y de la inspiración, pues tenemos un texto que podemos analizar la historia de la salvación, esa revelación completa. Revelación que nos revela absolutamente la persona de Dios. Evidentemente que el texto bíblico nos revela completamente a Dios. Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, lo van a tener 1000 y pico páginas. Pero ¿qué sí tenemos por completo? La revelación de la historia de la salvación, el plan salvífico de Dios. Por eso, para entender la historia de la salvación es imprescindible conocer los libros históricos. Los libros históricos complementan el contenido del Pentateuco, evidentemente. Ahora, a su vez, ¿cómo podemos entender el Salmo 51? ¿Alguien recuerda el Salmo 51? El Salmo 51 es el salmo donde David dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, y porque contra ti he pecado, porque es la confesión de David por el pecado de Betsabé, con Betsabé. Entonces, si cogemos los libros de segunda de Samuel, es cuando veremos realmente, podremos interpretarlo. No podemos entender los libros proféticos. El Salmo 126 dice: cuando Jehová nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Cómo vamos a entender ese salmo si no entendemos que Israel fue llevada cautivo? Sí, a ver, esto es imprescindible. Los libros históricos iluminan las verdades del Nuevo Testamento. Después, la historia sagrada enseña grandes lecciones morales y espirituales. El Antiguo Testamento, ya habéis visto en la asignatura anterior, cuando hablemos del Shema, el Antiguo Testamento realmente muestra el carácter de quién es Dios. ¿Cómo conocemos a Jehová Sabaoth, a Jehová Shalom, a Jehová Nisi? Esas son las revelaciones de Dios, y ahí también están las verdades morales y espirituales. La Biblia es la palabra de Dios, y el Antiguo Testamento nos sigue hablando porque nos enseña las consecuencias del pecado. Nos enseña las consecuencias de la desobediencia, pero a su vez nos estimula a vivir bajo los principios de Dios, porque vemos los resultados de vivir bajo los principios de Dios.
el Antiguo Testamento y los libros históricos podemos ver el carácter personal de Dios y sobre todo, pues podemos ver cómo el protagonista de la historia es Dios y el que tiene el control de toda la historia es Dios. Por esto es importante. ¿Qué vamos a ver? Y con esto yo ya estoy concluyendo. Josué, grandes rasgos, conquista y división de Canaán al mando de Josué. Jueces, castigo, arrepentimiento y liberación por medio de los jueces. Primer libro de Samuel, el último juez y el ascenso a la monarquía hebrea. Concretamente vemos la vida de Elí, Samuel, Saúl y David. Segundo libro de Samuel, la historia del reino hebreo desde Saúl hasta Salomón. Y ya en Primera de Samuel, pues continuamos viendo la historia del Reino Unido bajo Salomón, el reino dividido hasta Acaz en el norte y Josafá en el sur. Segunda de Reyes, la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y Josafá hasta la cautividad de Israel y de Judá. Esto es lo que vamos a ver. Dicho esto, puede, Camilo, ha terminado la clase.